Muy bien, hermanos. Vamos a tener este tiempo de meditar en las Sagradas Escrituras y como ya ustedes saben, hemos estado, hemos empezado, mejor dicho, una nueva serie eh, hablando acerca de personajes bíblicos. Ya estudiamos en su debido momento la vida del rey Asa y estamos ahora estudiando la vida del profeta Samuel, personajes que vivieron en alguna etapa de la historia del pueblo de Dios y que como todas las personas vivieron, enfrentaron retos, desafíos, ejercieron su fe, fortalecieron sus hombros por medio de la palabra y por medio de sus buenas o malas decisiones, pues vamos aprendiendo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del nacimiento de Samuel y una de las cosas que decíamos con respecto a Samuel era que su nacimiento fue milagroso, su ministerio fue poderoso y su legado fue permanente. Este era un hombre muy importante para la historia del pueblo de Israel y también es una persona de la cual vamos a poder aprender. Pienso yo que vamos a poder aprender muchas cosas buenas. La semana pasada hemos visto un poco, no tanto de él, porque todavía estábamos narrando recién la concepción de Samuel, pero aprendimos un poco acerca de su familia, de sus padres, de Elcana y de Ana, padres de Samuel, de la piedad que tenían estos hombres, del amor a Dios que tenían, a pesar de que vivían en un contexto de anarquía política, de despropósito moral, de ignorancia espiritual, como lo era la época de los jueces. Y a pesar de vivir en este contexto tan difícil, tan duro, tan hostil a una verdadera y sana espiritualidad, esta pareja pudo prosperar en todo aspecto de la vida y a pesar de que aún en medio de la familia no era una familia perfecta, porque recuerda que Ana tenía otra mujer también que se llamaba Penina, vivía con ambas y Penina tenía hijos, Ana no, y Penina le hacía mucho problema a Ana, se burlaba de ella, la acosaba por causa de que Ana no tenía hijos, y a pesar de que la dinámica al interior de la familia no era perfecta, aún así Ana, rescatamos de Ana este carácter sumiso, humilde, afable, no pleitista, no rencilloso. No, Ana no era una mujer rencillosa, Ana era una mujer humilde que supo, y eso es muy importante, supo llevar sus cargas, supo llevar sus frustraciones, antes, hermanos, aprender a manejar nuestras emociones, a manejar el dolor, la amargura, el rencor, el temor, la preocupación, que son emociones, sentimientos que vienen a nuestras vidas, porque somos seres humanos, tenemos estas cosas en nosotros, pero qué bueno es canalizarlas, qué bueno es reconocerlas y canalizarlas hacia la presencia del Señor. Muchas personas dicen, no, yo estoy bien, ¿no? Y no aceptan que están viviendo en amargura, en depresión, en tristeza, en preocupación. Entonces, el primer paso, hermanos, es reconocer lo que estamos sintiendo, reconocer lo que nos está pasando, pero el segundo paso es canalizarlo correctamente, llevarlo a la presencia de Dios, y eso fue lo que hizo Ana. Ana se sentía muy frustrada por no tener hijos, se sentía muy dolida por los ataques de Penina, se sentía también un poco comprendida por Elcana, ¿no? Recuerda que Elcana le decía, pero ¿por qué lloras, mujer, no? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Y sí, seguramente hay un amor de esposos que ella tenía por su esposo, pero había un hueco ahí en su corazón, ¿no? Que una necesidad que ella tenía de ser madre, de dar a luz a un hijo, de abrazarlo, de amamantarlo, que esa es una necesidad que nadie más la podía llenar. Entonces, a pesar de sentirse poco comprendida por su esposo, frustrada por Penina, por la otra esposa, y sentirse triste y dolida por toda esta situación, ella supo canalizar esta situación, estos dolores, y llevarlos a la presencia de Dios y clamar a Dios, orar al Señor y hacer un compromiso. Ella hizo un compromiso y dijo, Señor, si tú me concedes un hijo varón, yo lo voy a entregar a ti, yo lo voy a dedicar a ti, ¿no? Y vimos que ese fue el compromiso de ella y Dios escuchó su oración. Ya hemos dicho también, lo dijimos la semana pasada, una oración hecha de corazón, una oración hecha con sinceridad, de un corazón que realmente está necesitado de Dios. El Señor dice claramente, el que viene con un espíritu contrito y humillado, dice, yo no despreciaré jamás. ¿Sí? El Señor recibió esa oración, escuchó esa oración y dice la Escritura que cuando Elcana volvió a su hogar junto con sus esposas,
y tuvo intimidad sexual con Ana, el Señor se acordó de Ana, se acordó de su oración y le dio el poder, le dio la capacidad de concebir, y ella concibió a un niño, y ella le puso por nombre Samuel. Hoy vamos a ver, hermanos, hoy vamos a ver lo que continúa después de esa historia maravillosa, ¿no? Hasta ahí hemos asistido a ver un milagro hermoso de concepción de un hijo, a pesar de que ella era estéril. Dios le permitió concebir de manera milagrosa, y hoy vamos a ver, pues, qué es lo que continúa de esta historia. Y aquí vamos a ver, hermanos, la gran fibra espiritual que tenía tanto Elcana como Ana. No eran cualquier persona, eran hombres piadosos verdaderamente, y hoy vamos a ver eso también un poquito, y vamos a asistir a los primeros años ya de la vida de Samuel como niño y como adolescente, ¿sí? Acompáñame, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 28. La escritura dice así: Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, al Señor. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver aquí? En primer lugar, seguimos viendo este hermoso comportamiento de Elcana, este buen hábito piadoso que tenía este hombre de cada año acudir a Silo, al lugar donde se encontraba la casa del Señor, acudir junto con toda su familia, llevando sacrificios, llevando ofrendas, y esa era una costumbre que este hombre tenía. Recuerda, en el contexto en el cual estamos hablando, todavía no existe el templo de Salomón allí, no hay el tabernáculo de reunión, se encuentra ahí en Silo, ahí se encuentra la casa de Jehová. Y a pesar de que en todo Israel habían lugares altos donde los judíos, los israelitas, adoraban al Señor, realmente la voluntad de Dios era que adoraran en Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo. Y Elcana, pues, como la palabra de Dios lo mandaba, él tenía esta buena costumbre, este buen hábito de llevar a su familia, de guiar a su familia, de presidir a su familia y gobernarla bien en el camino del Señor, guiándola a la adoración al Señor, como él solía hacer. Dice el sacrificio acostumbrado, algo que ellos solían hacer. Y cuando ellos ya lo van a hacer, en esta oportunidad ya Ana ha dado a luz a Samuel, su bebé recién nacido, y Ana toma una decisión. Ana dice: no subió, sino que le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, ¿sí? Para que cuando ya sea destetado, entonces lo lleve y lo presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Entonces, esta es una decisión bastante difícil de tomar, poniéndonos a considerar, es un niño pequeño, es un bebé, y la decisión que ella ha tomado responde al voto, al compromiso que ella había hecho. Ella le había dicho al Señor: Dios mío, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti, yo lo voy a dedicar a ti. Entonces, ella había hecho ese compromiso, ahora ella tenía que cumplirlo, ¿no? Y esa es una gran prueba, hermano, porque una cosa es confiar en el Señor, y Ana confió en el Señor para que él pudiera darle un hijo, pero otra cosa ya muy diferente, es otro peso, es cuando ya tenemos que entregarnos al Señor, ¿sí? Una cosa, siempre se dice, es más fácil hacer una promesa que cumplirla, siempre es más fácil decir algo que hacerlo, y en este caso no era diferente, ¿no? Una cosa es decir: Señor, te entrego a mi hijo, otra cosa es decir: ok, lo voy a hacer. Y la Biblia nos manda, ¿no? La Biblia nos exhorta a cumplir nuestras promesas al Señor, a ser sabios también al hacerlo,
porque Dios está escuchando nuestras oraciones, Dios está escuchando lo que nosotros decimos, aquello a lo cual nosotros nos comprometemos, aun cuando nosotros hemos pasado por el bautismo, ¿no? Hemos pasado por las aguas del bautismo, hemos dado testimonio de que vamos a seguir fieles al Señor y hermanos, no solamente la iglesia nos ha visto, pero Dios nos ha visto. Él está atento a la oración, a las promesas, a las palabras que nosotros hemos dicho. Y si tú tienes ya algún tiempo en el Señor, te habrá pasado también, como me ha pasado a mí, momentos en los cuales hemos hecho promesas. Hemos dicho, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a partir de ahora, ser fiel a ti, yo a partir de ahora voy a orar, yo a partir de ahora voy a consagrarme a ti. Y sabes qué, hermano, muchas veces lo he visto en mi propia vida, darme cuenta que he prometido algo al Señor, pero después no lo he cumplido, no lo he cumplido. Y eso es algo que lamentablemente es una lucha personal que cada creyente tiene de ser realmente coherentes en lo que decimos, con lo que hacemos, aquello que le prometemos al Señor, con aquello que realmente vamos a hacer para el Señor. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 23, desde el verso 21 en adelante, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Sí? El texto creo que es bastante claro, ¿no? Si nosotros prometemos algo al Señor, pues es mejor cumplirlo, porque no hacerlo equivale a pecado. No habernos comprometido algo con el Señor para luego no hacerlo, definitivamente es pecado. Entonces, lo que sale de nuestros labios, hermanos, como decía una de las frases que mi esposa siempre me suele decir, y es una de sus frases favoritas, es, tu palabra es tu lazo, ¿no? Es decir, lo que tú dices es lo que tienes que hacer. Lo que yo me comprometo es lo que tengo que hacer. Lo que yo digo que voy a hacer, eso es algo que yo tengo que hacer. Entonces tenemos que ser hombres de palabra, no solamente entre nosotros, pero sobre todo con Dios. Así que, hermanos, déjame animarte. Si esta noche tú recuerdas que le has prometido algo al Señor, tú recuerdas que te has comprometido algo con el Señor, hermano, yo te animo. Cumple tu promesa al Señor. Ana nos da un precioso ejemplo de cumplir una promesa. Y no es una promesa fácil, es una promesa difícil. Hermano, imagínate. Dice Ana, no voy a subir a la casa del Señor hasta que haya destetado a mi hijo. ¿A qué edad se desteta un pequeño? Entre los 2 y 3 años aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que ella se va a separar de su hijo a los 2 o 3 años. Es una criatura aún, es un bebé, es un bebito, ¿no? Es algo que para mí ha sido muy difícil de leerlo siendo padre ya, muy difícil de imaginarlo, ¿no? Imaginarme dedicar a mi hija de esa manera y dejarla, llevarla y ya no saber nada de ella, no verla, es algo muy difícil la experiencia que ella tuvo que haber vivido y seguramente la tentación de no hacerlo, pues debe haber pasado también por su mente y por su corazón. ¿Sí? Como nos pasa a nosotros, ¿sí? Decimos algo y al final no lo hacemos, nos pasa por la mente no hacerlo. ¿Cuántas veces yo no recuerdo, no tengo memoria de cuántas veces habré prometido algo al Señor y no lo habré cumplido? Pero mira el ejemplo de Ana, una promesa difícil, pero una convicción aún más grande, ¿sí? Ella dice, no voy a subir a la casa del Señor, no porque no quiera adorar a Dios, sino porque quiero preparar esta ofrenda, ¿no? En este caso, ella, su ofrenda es su propio hijo, lo va a preparar, lo va a cuidar estos 2, 3 años que está con ella, va a aprovechar el tiempo al máximo porque pasado esos 2, 3 años, ella lo tiene que entregar. Ella lo recibió del Señor, ahora ella se lo va a devolver al Señor. Y qué difícil, hermano, que es hacer eso, porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que lo que Dios nos da es nuestro. Y no es así, mi hermano. Lo que Dios nos lo da para administrarlo, no porque nos pertenezca. La Biblia dice claramente, mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Todo lo que está en la tierra le pertenece a Él. Aún nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestros hijos, todo lo que somos y tenemos, le pertenece al Señor. Así que cuando Dios permite en su gracia, en su favor, en su misericordia,
permite darnos algo, sea bienes, alimentos, trabajo, dinero, para poder suplir nuestras necesidades, nos da hijos, nos da un ministerio, nos da bendiciones, etcétera, pues debemos de cuidarnos de pensar que lo que Dios nos ha dado es nuestro. No, hermano, no es nuestro, sigue siendo del Señor. Él nos lo ha dado para poder administrarlo, para poder gobernarlo, para poder utilizarlo de la manera más sabia en la satisfacción de nuestras necesidades personales, pero también para la gloria del Señor. Así que esta criatura, Dios se la dio, ella tiene ahora que devolvérsela al Señor porque le pertenece a Él. Y vuelvo a repetir, no es una decisión fácil. Ahora, allí vemos ya la buena actitud de Ana, su buen corazón, su espiritualidad, su temor a Dios. Ella es una mujer temerosa, no se le pasa por aquí no cumplir su promesa. Seguramente se ha sentido tentada como cualquier otro, pero no lo ha decidido. Ella ha decidido obedecer al Señor. Pero también vamos a ver el comportamiento del Elcana y vamos a ver que este era un hombre también, un hombre temeroso de Dios. Este hombre no le cuestiona a su mujer, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has decidido esto? ¿No? Y no me has consultado. No. Hermanos, nunca podemos juzgar a nuestras esposas por desear, amar y obedecer al Señor, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros somos cabeza de hogar y presidimos nuestros hogares, no significa que vamos a oprimir a nuestras esposas al punto de no permitirles que ellas puedan desarrollar también su propia espiritualidad. Cuando Elcana, antes de que naciera, se fuera concebido Samuel, estaba triste Ana, ella fue a orar y él no se lo prohibió, él permitió que ella pudiera desarrollar su propia espiritualidad y aquí Ana está asumiendo las consecuencias de lo que ella decidió, de su propia decisión, y Elcana no está haciendo tropiezo, ¿sí? Ojo, no está haciendo tropiezo para Ana, sino mira lo que le dice, le da palabras de ánimo, le dice, ok, haz lo que bien te parezca, haz lo que tú has decidido hacer, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. ¿Sí? Esa es una frase un poco difícil de traducir en el hebreo, pero en otra versión, la NTV o Biblia de las Américas o otra versión es un poquito más clara. Mira la traducción, lo que dice, haz lo que consideres bien, quédate con el niño hasta que lo destetes y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. ¿Sí? Entonces, es una palabra de ánimo, es una palabra de sabiduría. Recuerda qué importante es para nosotros como esposos. Siempre hemos dicho, las esposas no deben ser tropiezo para sus esposos, ¿verdad? Y es algo muy cierto. Pero también es al revés, algo cierto. Los esposos no debemos ser tropiezo para nuestras esposas, para que ellas desarrollen su espiritualidad, para que ellas sean responsables de su propia vida espiritual, para que ellas puedan crecer y madurar. Es más, tenemos nosotros que propiciar ese crecimiento. Si somos sacerdotes del hogar, si estamos viendo por la salud de nuestro hogar, entonces tenemos que propiciar que no solo nuestros hijos, pero nuestro cónyuge, también nuestra esposa, pueda desarrollar su propia espiritualidad. Cuando Ana quiere hacerse responsable de las decisiones que ella tomó, Elcana no se opone a eso, ¿sí? No es tropiezo para ella. No le dice, no me interesa lo que tú hayas decidido. Yo soy el hombre de la casa, así que aquí no entregamos nada, ¿no? Entonces, y hubiera hecho que Ana incurre en pecado porque ella prometió entregar a su hijo. Entonces, no, Elcana no es un hombre así. Él es un hombre, a pesar de todo, sabio, temeroso de Dios. Y lo que le dice es, ok, mujer, si eso es lo que tú has decidido, hazlo. Y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Es decir, ojo, cumple lo que le has prometido al Señor. No vaya a ser que aquí, cuando se destete Samuel, no quieras entregarlo, ¿sí? No. Si has prometido hacerlo, hazlo. Qué hermoso un hombre siendo ánimo para su esposa espiritualmente. Los hombres, hermanos, somos llamados a hacer esa fortaleza, ese ánimo, esa columna, ese árbol fuerte sobre el cual nuestras esposas e hijos pueden cobijarse. Y nuestras palabras, hermanos, jamás debieran ser palabras de desánimo, palabras de tropiezo para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, sino debemos propiciar, no solo con nuestro ejemplo, pero con nuestras palabras incluso y con nuestros actos, propiciar que nuestra familia crezca espiritualmente, sirva más al Señor, adore al Señor. Y si mi esposa quiere consagrarse más a Dios, y si mi esposa quiere crecer espiritualmente, y si mi esposa, hermano, quiere
obedecer lo que ella se ha comprometido con el Señor y quiere cumplirlo. Entonces, ¿cómo yo me voy a oponer? ¿Cómo yo voy a decirle, no, mujer, no, tú tienes que atenderme a mí porque yo soy lo más importante en este hogar? No, hermano, no. Si mi esposa quiere servir al Señor, pues gloria a Dios. Ve, yo voy a hacer todo lo necesario para que tú puedas servir al Señor. Y eso es algo que tenemos y aprendemos del Cana, hermano. Aprendemos del Cana y te animo, varón, te animo, mi hermano, seamos hombres así. ¿Sí? Seamos hombres así. Recuerda, el mayor no es el mayor porque le sirven. El mayor es mayor porque sirve a los demás. Y en el hogar, si nosotros somos los mayores, la cabeza, entonces somos los que tenemos que servir a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de ayudarles, motivarles, estimularles, como dice nuestro hermano Leonardo, estimularles al amor, a las buenas obras, al crecimiento espiritual, y eso es lo que hizo el Cana. Con la bendición de su marido, Ana se queda. Ana se queda entonces, y qué hermoso es cuando en el hogar hay armonía, qué hermoso es cuando a pesar de todo en el hogar hay paz, hay común acuerdo, ¿no? En el lugar del acuerdo es el lugar del poder, el lugar donde la vida, el matrimonio puede avanzar bonito porque hay acuerdo, hay unión. Entonces ella, decide hacer esto y su esposo se va. Qué interesante, ¿no? Porque él dice, bueno, ok, tú te quedas, pero yo igual voy a cumplir mi deber, ¿sí? Y ahí vemos el calibre moral de Elcana, ¿verdad? Él no dice, bueno, ya que tú te quedas, pues yo también me quedo a acompañarte. No, dice, ok, quédate porque es la decisión que tú has tomado. Ahora yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y si bien es cierto, hermanos, en el matrimonio somos llamados a ser una sola carne, eso no significa que somos completamente amalgamados al punto de que ya no se nota la diferencia entre uno y otro. No, estamos unidos, somos una sola carne, pero cada uno tiene su propia espiritualidad. Lo que yo les decía la semana pasada es, no vaya a ser que uno de los cónyuges se esconda en la espiritualidad del otro. ¿Sí? Tal vez uno de los cónyuges está avanzando espiritualmente y el otro no. Y de alguna manera ese otro se esconde bajo la espiritualidad del otro, y eso no es correcto, hermanos. Los dos cónyuges tienen que crecer, los dos tienen que avanzar, los dos tienen que madurar, los dos tienen que tomar decisiones y cada uno tiene que ser responsable de las propias decisiones espirituales que toma. Ana tomó una decisión, Elcana lo respetó. Ana dijo, yo me quedo porque voy a destetar a mi hijo y de ahí me lo llevo para cumplir mi promesa que hice al Señor. Elcana dice, pues bien, gloria a Dios, hazlo. Yo igual tengo una vida espiritual, así que yo voy igual en representación de todo el hogar, voy a Silo a adorar al Señor. Así que ambos están creciendo, ambos tienen sus propias decisiones, ambos están madurando en el camino del Señor y eso es algo muy, 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 muy bueno, hermano. Seguimos con la historia. Efectivamente, dice la palabra del Señor en el verso número 24, que pasó el tiempo, pasaron 2 años, 3 años aproximadamente, y Ana destetó a su hijo, ya era un niño que ya no mamaba. Entonces, vuelvo a repetir, 2 años, 2 años y medio, 3 años aproximadamente, y lo llevó. Esta vez le dijo, ok, Elcana, vamos, esta vez vamos. Como Elcana todos los años iba, dijo, vamos, vamos. Y fueron a Silo y llevaron 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo, dice, a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. ¿Ves? Ahí la misma Biblia nos dice y nos ratifica, que el niño era pequeño, 2 años, 3 años aproximadamente, una criaturita. Sin embargo, esta mujer estaba decidida, resuelta a hacer lo que ella tenía que hacer. Ahora, definitivamente, esa no ha sido una peregrinación fácil, ¿sí? Muy difícil. Ellos no solamente están llevando ahora animales para sacrificar al Señor, para ofrendar al Señor, ellos están llevando ahora a su propio hijo, el primogénito de Ana, un varoncito, al cual lo van a entregar, ¿sí? Y no podemos no podemos no mirar aquí también un tipo de nuestro Señor Jesucristo y de la entrega. ¿Sí? Ana entregó a su hijo, el padre entregó a su único hijo, ¿sí? Ana después tuvo más hijos. Dios solo tiene un hijo, el Señor Jesucristo. Ana entregó a su hijo para algo mejor. Lo entregó para un servicio al Señor, lo entregó para que fuera criado en la palabra de Dios, lo entregó para que él pudiera de alguna manera pues ser bendecido y ser de bendición. El Padre entregó a su Hijo para la muerte, para morir y derramar su sangre
por el pecado de cada uno de nosotros. Así que hay similitudes, pero también hay diferencias, pero podemos ver en Samuel un tipo, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y en la entrega de Ana podemos también ver un rezago, ¿no?, de la entrega del Padre de su amado Hijo. Ana entrega lo más preciado que ella tenía. Ella no tenía hijos en ese momento. Dios le dio un hijo, lo que más quería, lo que más amaba, y ahora ella lo tiene que entregar. Tiene que entregar lo más valioso. El Padre entregó, hermanos, lo más valioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué vemos? Presentan un sacrificio, el Cana presenta un sacrificio, lleva 3 becerros, efa de harina, vino, y presenta un becerro como sacrificio por el pecado, obviamente, y los demás eran ofrendas de gratitud, ofrendas de voluntarias que ellos ofrecían, eran generosos en su adoración al Señor, eran agradecidos al Señor por las bendiciones que Él le daba, así que ellos van y dan al Señor también, no solamente el sacrificio por el pecado, sino ofrendas voluntarias de gratitud al Señor, lo presentan al Señor. Ahora, y llevan también el niño, y se lo presentan al sacerdote Elí, que era el líder espiritual allí en la casa del Señor. Ahora, que al hacer esto, ¿qué está haciendo Ana? En primer lugar, este niño era un niño doblemente consagrado, de verdad. En primer lugar, recuerda que vimos la semana pasada, este niño era descendiente de Leví. Así que como descendiente de un levita, estaba siendo en ese momento consagrado a Dios para servir para siempre en la casa del Señor. Es lo que dijo Ana, ¿no? Yo lo entregaré al Señor y él estará para siempre en la casa del Señor. Así que él está siendo consagrado, Samuel está siendo consagrado para servir a Dios para siempre y cumplir ahí su ministerio en la casa del Señor. Es interesante porque normalmente los levitas entraban al ministerio a determinada edad, aproximadamente 30 años, recién entraban al ministerio a tomar alguna labor que ellos tenían que desempeñar dentro de la casa del Señor. Sin embargo, Samuel, no, Samuel está empezando casi desde que ha nacido, 2 años, 3 años, él ya está entrando al ministerio para vivir toda su vida consagrado como un levita, como alguien que está consagrado a servir al Señor. Y también recuerda que había en la promesa que Ana hizo, ella dijo que él iba a consagrar al Señor para siempre, y esto hacía referencia al voto nazareo, y dijimos que Samuel iba a ser un nazareo casi desde su nacimiento, ¿verdad? Porque ella lo había consagrado a Dios. Ahora, como nazareo, como alguien consagrado a Dios, él estaba siendo apartado, santificado, para vivir para siempre en la casa del Señor y ser instruido en la palabra de Dios y en todo lo que tenga que ver con el culto. Así que esto definitivamente tuvo un gran costo en cuanto al dolor de una madre por abandonar a un hijo, en cuanto al dolor de un padre por dejar a un hijo, pero a su vez fue de gran bendición también, porque Samuel estuvo inmerso en las cosas del Señor desde muy pequeñito, y vamos a ver que si bien es cierto, mucho del carácter bueno, piadoso que tuvo Samuel, lo obtuvo de sus padres, porque ambos eran hombres piadosos, también tenemos que reconocer que mucho de la vida de Samuel fue fruto de sus propias decisiones, porque recuerda, Samuel no fue consagrado cuando tenía 12 años, 15 años y un juicio ya formado, no. Él fue consagrado a los 2, 3 años, cuando los papás realmente no habían tenido tanto tiempo todavía de formarlo, lo habrían formado en lo básico, pero nada más. Así que todo lo demás fue labor de Elí, de los maestros que estaban ahí enseñándole, pero también del propio Samuel y de las decisiones que él tomó. Por supuesto, la gracia de Dios estuvo siempre allí, tanto con los padres como con el hijo, y vemos también allí y reconocemos que Dios estaba haciendo esto, era la obra de Dios. ¿Por qué? Porque luego vamos a aprender esto la próxima vez que me toque compartir, Dios mediante. El sacerdocio de Elí, de sus hijos, era un sacerdocio inmoral, era un sacerdocio caído, que se encontraba manchado por el pecado, y Dios estaba levantando a otro hombre, un hombre conforme a su corazón, que trajera un avivamiento espiritual, ¿no? Y ese era Samuel. ¿Qué más sucede con este pasaje? Ana se presenta ante Elí y da testimonio, hermanos. Da testimonio ante Elí y le dice: oh Señor mío, vive tu alma, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, verso 28, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Este es el testimonio de ella, ¿sí? Y vamos a ver que ella tiene un triple testimonio. En primer lugar, su testimonio ante Elí. Ella da testimonio y dice: Señor,
yo era esta mujer que oraba hace mucho tiempo y mira, el Señor me dio lo que le prometí, ¿no? Esta mujer da testimonio ante el sacerdote Elí, también esa mujer dio testimonio ante su propia familia, ante el Can, ante Penina, ¿no? Ya no vuelve a aparecer más el nombre de Penina, pero definitivamente ella era testigo de lo que Dios estaba haciendo, de cómo esta mujer de la cual él se había burlado, ella se había burlado y todo, ahora Dios le había bendecido con un hijo y un hijo muy especial, un hijo consagrado al Señor. Y también vamos a ver que Ana da un testimonio público de su confianza en Dios. El capítulo 2, y vamos a leer, no vamos a estudiarlo en detalle, porque no es el objetivo de esta noche, pero sí vamos a leerlo. El capítulo 2 es un cántico de Ana y es un testimonio público que ella canta, entona, para dar testimonio de la gracia de Dios. Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, este cántico muy hermoso es un testimonio público de Ana, en el cual el mensaje central de este cántico es: confiemos en el Señor. Él es el que exalta, Él es el que levanta, Él es el que hace maravillas, Él puede bendecir y dar vida en una matriz estéril, Él levanta, Él abate, el hombre no es fuerte por su propia fuerza, sino por el Señor. Entonces la clave aquí, en la vida de Ana y en la vida de Samuel realmente, y en la vida de toda esa familia, fue Dios. Sin Él, Ana hubiera seguido siendo una mujer estéril, frustrada, amargada, dolida, pero por la gracia de Dios, ella dejó de ser una mujer frustrada, amargada, dolida, y pasó a ser una mujer llena, plena, gozosa, una mujer que ha madurado espiritualmente, que ha crecido, que ha aprendido a confiar en Dios, que tiene su propio caminar espiritual y que puede alzar su voz y proclamar a viva voz: Dios es bueno. Y hermanos, en dar testimonio hay poder. Muchas personas se niegan a dar un testimonio. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza, porque se sienten cortos, porque su conciencia les acusa, porque no sienten que tengan nada que compartir. Hermano, mi hermana, todo verdadero creyente que ha conocido al Señor no debe tener temor de compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios tiene que haber hecho algo en nuestras vidas. Si no, si me rehúso, si tengo miedo, si siento que no tengo nada que compartir, yo te animo, examina tu corazón, examínate delante del Señor, porque todo verdadero creyente tiene algo que compartir. Dios ha tenido que hacer algo en tu vida y todo verdadero creyente no tiene temor de compartir, no tiene temor de proclamar a viva voz: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios provee, Dios levanta, Dios me ha sanado, Dios me ha guardado, Dios me ha levantado, Dios ha bendecido mi hogar, Dios ha provisto para mis necesidades, Dios aún me ha sanado de una enfermedad, Dios me ha dado sabiduría. Yo era una persona amargada, yo era una persona dolida, quebrantada, magullada espiritualmente, magullada emocionalmente, depresiva, pero tú me has levantado, tú has llenado mi corazón de gozo, como dice Isaías: me vestiste como una novia, me ataviaste, me rodeaste de gozo, de alegría, pusiste canto en mis labios. Hermanos, Dios tiene que habernos dado gozo, alegría, paz. Entonces yo te animo en esta noche. El ejemplo de Ana es un ejemplo precioso de una mujer transformada. Ya no es una mujer dolida, ya no es una mujer amargada, ya no es una mujer frustrada, ya no es una mujer que guarda en su corazón
todo este mar de emociones. No es una mujer que ha dejado todo eso en las manos del Señor. Dios la ha bendecido. Ahora vemos cómo esta mujer levanta su voz y canta al Señor, eleva un cántico y dice, mi alma se regocija en el Señor. Y si tú lo ves con detenimiento en casa, el canto de Ana es muy parecido al Magnificat, al famoso cántico de la Virgen María, de María. Cuando ella le es anunciado que va a tener un hijo, ella también levanta un cántico y es muy parecido al de Ana, muy parecido al de Ana. La idea es la misma, ¿no? Dios levanta, Dios abate, Él tiene el poder, Él es el que te puede levantar, hermana y hermano. Él es el que te puede levantar, Él es el que puede cambiar nuestra realidad, Él es el que puede sanar nuestras heridas, Él es el que puede dar paz a nuestro corazón, Él es el que puede ayudarnos a perdonar, Él es el que puede sanar nuestro corazón, nuestra mente, Él es el que puede sanar nuestra autoestima, Él es el que puede hacernos nuevas criaturas, hermano, nuevas criaturas. Y ruego al Señor que Dios sane nuestros corazones para que podamos ser creyentes capaces de testificar al mundo que Él es bueno. Hasta este momento hemos visto a los padres de Samuel, tanto a Elcana como a Ana, y ya creo que tenemos una idea de qué tipo de personas eran: piadosos, temerosos de Dios, buenos hombres, una buena mujer, Ana también, que tenían su propio caminar espiritual. Pero a partir de ahora, a partir del verso 11 de 1 Samuel 2, vamos a empezar ya a dejar de ver a los papás y vamos a empezar a ver ahora a Samuel, ya su propio caminar de este muchacho. Dice el verso 11, Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que este muchacho empezó muy pequeñito, todavía era un niño, empezó a servir al Señor delante del sacerdote Elí, es decir, estaba siendo instruido por Elí, y Elí, hermanos, a pesar de que no era un tan buen padre, y eso lo vamos a ver luego, sí era un buen hombre, a pesar de todo era un buen hombre, un hombre que amaba a Dios, pero lamentablemente no tenía carácter para con sus hijos. Eso ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero Elí enseñó a Samuel, y Samuel desde muy pequeño empezó a servir a Jehová, a ministrar, ¿sí? A hacer labores dentro del templo y a comenzar a formar su vida en la disciplina del servicio al Señor. Y qué hermoso es cuando podemos a nuestros hijos comenzar desde pequeños a introducirlos en lo que se llama disciplina. Disciplina, hermanos. Cuando me refiero a disciplina, no solo me estoy refiriendo al famoso tastás, ¿sí? Esa es disciplina correctiva. La disciplina correctiva se aplica, el tastás se aplica cuando ya hay un pecado cometido. Pero esa no es la única forma de disciplina, hermano. También existe la disciplina formativa. ¿Y qué es la disciplina formativa? Cuando nosotros comenzamos a formar el corazón de nuestros hijos en hábitos y en costumbres que ellos deben de empezar a formar en sus vidas desde pequeños, para no tener una vida desordenada, para no tener una vida desorganizada, para no tener una vida proclive al pecado. Se me va el tiempo, hermanos, me gustaría hablar más de esto, pero estamos hablando de enseñarle a acostarse a determinada hora, enseñarle a comer a determinada hora, enseñarle a ver dibujos tanto tiempo, enseñarle a ordenar sus cosas, ¿me entiendes? Disciplinarlos, enseñarles a que tal hora, tal día, hay que ir a la iglesia, se hace esto, se hace aquello, comenzar a formar el corazón de nuestros hijos, y eso es lo que estaba sucediendo con Samuel, estaba siendo formado. ¿Y cómo estaba siendo formado? En el servicio al Señor. Cuando servimos al Señor, hermanos, nos disciplinamos, porque tienes que prepararte, tienes que preparar tus materiales, tienes que preparar tu tiempo, tienes que organizarte, y cuando vemos en el servicio personas que son impuntuales, que no hacen bien su trabajo, ¿qué significa? Que no son organizados en la iglesia, pero que tampoco no son organizados en ninguna área de su vida, hermano. Porque el que es organizado, el que es disciplinado en un área de su vida, lo es en todas las demás áreas. Y si yo en el servicio del Señor no soy disciplinado, no soy organizado, no busco la excelencia, así soy en toda mi vida. Si soy mediocre en un área, soy mediocre en toda área de mi vida, hermano. Entonces, formemos a nuestros niños en la excelencia, en la disciplina y en el amor al Señor. Y por último, si te das cuenta, estamos saltando algunos textos. No vamos a hablar de los hijos de Elí, no es el personaje. Vamos a hablar de Samuel, no de ellos. Así que sí lo vamos a citar la próxima vez, pero ahora no. Y vamos a saltar un momento
hasta el versículo 18. Capítulo 2, verso 18, dice, ya han pasado más años, y ya no es un niño Samuel, ahora es un joven, probablemente sus 15, sus 16. El joven Samuel, dice, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, han pasado los años, ya no es un niño, Samuel, ahora es un joven. Y ¿sabes qué? Lo hermoso, obviamente Samuel ha crecido, se ha estirado, ¿no? Ha crecido, ya está, es un jovencito, ya ha crecido físicamente, ha crecido intelectualmente, pero algo no ha cambiado en él. ¿Y qué es lo que no ha cambiado? Su disposición de servir al Señor. De niño lo hizo, de jovencito seguía haciéndolo, dice, ministraba a la presencia de Jehová. Y ahora él añade, vestido de un efod de lino. ¿Eso qué significa? Bueno, los que saben dicen que probablemente se le dio este efod de lino, que era una túnica especial hecha de lino, en reconocimiento a su buen servicio. ¿Por qué? Porque él era un siervo nada más dentro del templo, era un servidor nada más, no era un sacerdote, pero se le dio una vestimenta de sacerdote. Los sacerdotes utilizaban efod de lino, que representaba pues la santidad, la consagración al Señor. A pesar de que este muchacho no era todavía, ni tenía la edad para ser un sacerdote, en reconocimiento a su buen servicio, se le otorga este vestido de efod de lino, y con eso podemos ver pues el buen servicio que Samuel hacía al Señor. Y también vemos una nota tierna, una nota bonita. La mamá Ana, como vemos, Elcana seguía siendo fiel al Señor, cada año subía a adorar al Señor. Qué hermosa familia, ¿verdad? Qué hermoso testimonio de esa familia, fieles al Señor, con el paso de los años, fieles al Señor. Y la mamá ahí cada año le traía una túnica que le confeccionaba a su hijito y lo veía y se abrazaba. Así que ese momento de reencuentro debe haber sido muy bonito cada año, y cada año seguramente Samuel esperaba ver a su familia otra vez. Y seguramente al inicio debe haber sido muy duro para él, de chiquitito, estar separado de su mamá, pero con los años se va entendiendo, ¿no? Y no vemos rebeldía en Samuel, vemos que él entiende, que él comprende la dimensión de lo que está sucediendo acá, así que no vemos para nada este tipo de rebeldía ni nada, vemos un muchacho temeroso del Señor, vemos un muchacho obediente, vemos un muchacho agradecido, y la mamá aún preocupada, ¿no? A pesar de que no lo podía ver todos los días, pues cada año que subía, ahí le llevaba su túnica, ahí lo veía junto con toda la familia, momentos bonitos. Y Elí dice, bendice a Elcana y a su mujer, diciéndoles, ojalá el Señor les dé mucho más. ¿Y qué sucedió? Pues sí, mis hermanos. Nunca Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Jamás Ana iba a poder decir, Señor, yo te entregué lo más preciado que yo tenía, tú que me has dado, ¿no? No, no. Dios no es deudor de nadie. Ana le entregó un hijo, Dios le dio 5. Dios le quintuplicó la bendición. Dios le dio 3 hijos más y 2 hijas. Así que la que era estéril, hermano, ahora terminó teniendo muchos hijos, y un motivo de alegría, un motivo de bendición, porque Dios no es deudor de nadie, hermano. Jamás vamos a darle a Dios algo y Él no va a dar nada. Él va a multiplicar la bendición, y cuando damos realmente recibimos más, hermanos. Así que esta mujer recibió 5 veces más lo que ella había dado. Ahora tenía 6 hijos, y el mayor de ellos, un hombre consagrado a Dios, un hombre en la casa de Jehová, sirviendo. Y no solo sirviendo, pero dice el verso 21, el joven Samuel crecía delante del Señor, ¿sí? Él seguía creciendo, seguía madurando, seguía creciendo en espiritualidad. Qué hermoso testimonio, hermanos. Qué hermoso testimonio de entrega, de confianza al Señor, de determinación, de consagración. ¿Qué aprendemos entonces en este pasaje? Ya con eso termino, se me está yendo el tiempo, pero ahora sí, bastante. Si prometes algo a Dios, cúmplelo. Segunda cosa, no solo hay que confiar en Dios, hay que entregarnos a Él completamente. ¿Por qué? Porque sus planes son mejores que los nuestros. Seguramente si Ana hubiera pensado carnalmente, diría, no, mi hijito, no, pobre mi hijo, ¿qué va a ser de él? Pues en los planes de Dios, ese muchacho iba a ser un profeta, un sacerdote, un juez,
y Dios le iba a dar 5 hijos más todavía a Ana. ¿Ves? ¿Ves lo que Dios hace en la vida de una persona? Una mujer frustrada, amargada, dolida, terminó siendo una mujer llena de hijos, llena de bendición, orgullosa madre de un hombre de Dios. Tremendo, hermanos. Tremenda bendición lo que Dios puede hacer cuando entregamos, cuando soltamos, cuando no nos aferramos, sino entregamos al Señor lo que Él nos está pidiendo. Como padres debemos de enseñar, guiar y orar por nuestros hijos, pero recuerda, son ellos los que toman sus propias decisiones, así que debemos orar por sabiduría para ellos. La consagración a Dios tiene un precio, hermanos. No nos va a gustar, a veces implica separación, muchas veces va a doler. Sin embargo, ese es el camino a la bendición de Dios, la consagración, consagrarnos a Él, entregarnos a Él. Debemos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, sin no tener temor. Ana lo hizo, hermanos. Pregunta, ¿Dios está haciendo algo en tu vida? Él te está sanando, Él te ha dado gozo, Él ha cambiado tu corazón, Él ha cambiado tu lamento en baile. Da testimonio de la obra de Dios. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que tú puedas darle al Señor jamás se va a comparar con lo que Él te va a otorgar en bendición. Él bendice grandemente cuando nosotros entregamos a Él. Por último, la diligencia, obediencia y consagración. ¿A qué nos lleva, hermanos? A la bendición. Así que hay bendición cuando confiamos en Dios, sí, pero hay más bendición cuando nos consagramos a Él, cuando entregamos. ¿Qué tienes que entregar, hermano? ¿Qué tienes que entregarle al Señor? ¿Qué tienes que darle a Él? Entreguémonos a Él y démosle a Dios, porque te repito, nunca le vamos a dar a Dios algo y Él no va a dar menos. Siempre nos dará muchísimo, muchísimo más. En todo aspecto de la vida, Dios no es deudor de nadie. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, ninguno que haya dejado padre o madre, hijos e hijas, por mi causa, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Así que, hermanos, confiemos en el Señor. Si tú estás entregándole tu tiempo a Dios, si estás entregándole tus bienes, tu sacrificio, tu esfuerzo, si tú estás entregándole tus oraciones, si tú estás formando a tus hijos para que sean siervos y siervas de Dios, confía. Dios te va a bendecir. Pero si te estás aferrando, si tienes miedo, déjame decirte, ese no es el camino. El camino es la consagración. Entreguémonos al Señor, confiemos en Él. Vamos a orar.